Seguimos platicando con ustedes, analizando el último capítulo del tema de la reforma judicial a raíz de la decisión de esta jueza de ordenarle a la presidenta Claudia Sheinbaum que eliminara el documento oficial de la Federación, la promulgación de la reforma judicial. Pero también, y le quiero preguntar esto, mi querido Andrés Reper, la reacción por parte de partidos políticos. Laura Ballesteros asegura que ha conseguido ya la suspensión definitiva y esto impide que continúe como tal la reforma o la operación de la reforma, digámosle así. ¿Qué tanto en realidad los partidos políticos están en lo correcto en hacer esto? ¿Qué pasa con el INE también? Es otro de los puntos que está pasando con el INE. Mi querido Andrés Reper, pues vaya cóctel, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús. Qué gusto saludarte. La verdad, estamos viviendo momentos inéditos e históricos de ya no es enfrentamiento tanto así entre poderes como tales, porque el propio Consejo de la Judicatura ya acató la reforma, tan es así que le envió, en términos de lo que dispone la Constitución, le envió al Senado la lista tanto de los jueces y de los juzgadores en funciones como de las vacantes. Además, hay otros juzgados que ya se rebelaron ante las asambleas de sus colegas diciendo nosotros sí vamos a trabajar. Hoy mismo en Hermosillo, Sonora, se sometió a los que están en ese distrito, en ese circuito judicial, se sometió a una votación no tanto para tomar una decisión, sino para saber qué es lo que estaban pensando. Hay jueces que han intentado regresar a trabajar y los han agredido. Recordemos que la Asociación de Jueces por un lado hace declaraciones, pero orgánicamente se decidieron consultar a través de una plataforma de internet para ver cómo estaban las votaciones y más de 600 habían pedido regresar a partir de ayer, de antier 16, perdón. Y tengo compañeros y amigos que trabajan en el Poder Judicial y que han querido ingresar a trabajar y les dice, no, nada más dijimos que sí iba a regresar a trabajar, pero de hecho no están dejando entrar a oficiales y a secretarios a trabajar. Entonces, creo que estamos viviendo los últimos momentos de esta resistencia, pero como ya no podemos hablar de un poder judicial homogeneizado y uniformado en su criterio respecto de la reforma, pues tenemos todavía a juzgadoras como Nancy Juárez Salas de Coatzacoalcos, el día de ayer emite una suspensión definitiva y déjame explicarle a quienes amablemente nos vean qué significa una suspensión definitiva. Imaginémonos el juego de las traes, incluso así lo parafraseaba el ministro Góngora Pimentel de los encantados, cuando te decían encantado y te quedabas quieto. Cuando tú inicias un juicio de amparo en contra de un acto de autoridad, antes de esperarte a que el juez resuelva si tienes o no razón o si la autoridad tuvo o no razón, tú puedes pedir una suspensión, decir, a ver, como decía Chespirito, engarróteseme ahí, ya no avances en lo que se resuelve el juicio. Y esto puede ser de manera provisional, se llama suspensión provisional, digamos que te la otorga el juez empezando el juicio, y luego mientras avance el juicio, el juez revisa si hizo bien en otorgártela o si debe levantar esa suspensión para que el acto continúe hasta que se resuelva el juicio. Y si está de acuerdo y si confirma lo primero que hizo, se llama suspensión definitiva. Ojo, estas palabras a veces se confunden como si el juicio ya se hubiera ganado y Ujú. como si ya la reforma se hubiera terminado definitivamente. Nada más falso. La suspensión definitiva significa, pero además es ilegal, ahorita vamos a esa parte, pero estoy explicando qué es una suspensión definitiva. La suspensión definitiva significa que desde ese momento hasta que concluya el juicio, el acto impugnado, el acto que te causa molestia, la ley, etcétera, se suspenden para que no se te apliquen. Bueno, esta es la explicación de la suspensión. Ahora vamos a ver qué es lo que realmente está pasando. El amparo procede contra actos de autoridad y contra leyes, pero nunca contra reformas constitucionales. ¿Por qué? La otra vez usaba yo el ejemplo del árbitro. El árbitro es el guardián de las reglas en los partidos de fútbol, por ejemplo. Y quien hace las reglas, pues es la FIFA o la Femexfudo, como se llamen estas asociaciones civiles. El árbitro le toca, si cambian las reglas, decir, estas son las nuevas reglas, ahora las aplico. Lo que el árbitro nunca puede decir es, esta no la aplico porque yo creo que no es buena regla y es más, te ordeno que no se deba aplicar. No, no es su papel. Al hacer esto, estos jueces están verdaderamente, pues, fuera de toda lógica jurídica y constitucional.
Si estuviéramos hablando, y esto lo han discutido Diego Valadez, lo ha discutido Luigi Ferrajoli estos días que vino a México, si estuviéramos hablando de derechos fundamentales, así de, se ordena que las personas que critican al presidente serán pasados por las armas, por ejemplo, bueno, ahí estás atentando contra la vida, estás atentando contra la justicia, contra el debido proceso. Yo ahí, aunque el amparo no, la ley de amparo prevea que no procede, si yo fuera juez diría, pues no me importa, si quieres méteme a la cárcel, pero yo la suspendo y ordeno que suspenda porque estoy defendiendo derechos fundamentales. Pero aquí no hay derechos fundamentales. Los jueces, así como el presidente de la República, imagínate un senador que diga, oye, si ya me habían dicho que yo me podía reelegir, ¿por qué cambian la constitución? Ahora dicen que ya no van. Ah, no, protesto y cierro el Senado porque ya me habían dicho, no se puede, porque cuando cambia la constitución cambia el acuerdo fundamental. Entonces, al haber cambiado la forma en que se eligen jueces, lo único que les toca es acatarlo. Claro que no es cómodo, pero nunca ha sido cómodo ni para los consejeros del INE, que van 3 veces que los corre una reforma constitucional, ni para los ministros de la Corte que corrieron en el 94. Bueno, dicho esto, el amparo no procede y el artículo 61, fracción primera de esa ley, dice, no procede el amparo en contra de reformas constitucionales. Pero estos jueces se fueron por la libre. Y ahora esta juez dice, suspendo definitivamente y le ordeno a la presidenta que se borre del diario oficial de la Federación. No, es que eso ya es una aberración jurídica. Al haberse publicado en el diario oficial de la Federación, ya surtió efectos. Ya es la Constitución que nos rige, es derecho vigente. Ya un juez no puede decir eso, simplemente es un acto de locura jurídica, pues. Y bueno, hoy la presidenta le responde, no vamos a borrar nada y vamos a iniciar una denuncia en contra de la juez, porque además le mete un apercibimiento a la presidenta de prisión de 3 a 9 años y destitución. Bueno, imagínate la arrogancia y la imprudencia de una jueza diciendo esto cuando la presidenta únicamente ha cumplido lo que la Constitución ordena. O sea, no, no es un mandato de la presidenta, ¿eh? La presidenta cumple con promulgar la ley y aplicar en lo que a sus competencias le toca. ¿Qué competencias le tocan a la presidenta con esta reforma? Proponer a su comité, que su comité técnico convoque, que ese comité técnico insacule a 3 personas y le toca proponer hasta las 3 o a una sola. Es todo lo que tiene que hacer la presidenta y promulgar las otras leyes. No es, la presidenta no va a escoger a nadie, no va a votar, no va a crear nuevas leyes, ni mucho menos. Dicho esto, pues es verdaderamente risible. Ahora, los partidos políticos. ¿Por qué los partidos piensan que pueden impugnar y están equivocados? Porque los partidos sí tienen personalidad para impugnar leyes electorales. Y todo, cualquiera me diría, pues esta es una ley electoral porque va a haber elecciones. Sí, pero son leyes para elegir jueces, no son leyes para elegir representantes populares vía postulación de partidos políticos. Esto es, la materia electoral tradicional no se aplica aquí. Se acaba de abrir la materia electoral para elegir a la judicatura. Supongamos que es una controversia semántica y que alguien dice, pues si se va a elegir al Tribunal Electoral, sí le importa a los partidos políticos. Pues tampoco, porque además el Poder Judicial va a poder proponer a sus candidatos, el Poder Legislativo, y la gente los va a votar. Entonces, no puede decir que esta designación les afecta o que va a ser, digamos, llevada a cabo con preferencias partidistas, porque primero se van a someter al azar y después se van a someter al voto popular que no pueden participar los partidos y que no pueden participar ni siquiera en la sala de consejo. Entonces, claro que su papel es decir esto, ya logramos la suspensión, no están logrando nada. La ley para aplicarse necesita posibilidad de reforzarse, como le dicen en Estados Unidos, enforce the law, o sea, necesitas con qué aplicarla. Y bueno, pues no va a haber un ministerio público ni un fiscal que decida hacerles caso, porque es antijurídico lo que están haciendo, y el mando de la fuerza pública pues está a cargo del Poder Ejecutivo de la Federación. Tampoco van a poder decirle ellos a unos policías, vayan y que detengan a la presidenta de la República o la van a someter a juicio político para que un Congreso donde tiene mayoría su partido no se lo apruebe. Pues no, es no me gusta usar esta palabra, pero es un berrinche jurídico de los jueces. Es decir, pues no me importa, me voy en llamas, ¿no? Me voy, pero me voy en llamas. Nadie les va a hacer caso
Y lo único que sí hacen es dañar la comprensión que los mexicanos tenemos de los jueces. Se dañan a sí mismos, dañan al Poder Judicial y la gente dice, pues si así se comportan, entonces, ¿cómo se comportarán con mi asunto que está ahí? O sea, ¿hasta dónde llega su respeto por la ley? Y ellos permiten que haya falta de certeza, porque habrá quien les crea y quien diga, pues el juez es el que manda y ahorita eso ya no aplica. Y hay que explicarle, no, mira, aunque ellos sean los que manden, realmente la Constitución establece que solamente pueden ser ciertas causas para que se impugne una ley y la ley de amparo no aplica en este momento. Pues estamos en ese escenario, los partidos estarán festinando algo que no les va a funcionar y mientras avanza, ya avanzó la publicación de las reformas secundarias para que se aplique la ley, ya se emitió la convocatoria, el Senado tendrá, cada uno de los tres poderes tienen 15 días, ahorita están dentro del periodo para poder elegir a sus comités técnicos. Entonces, pues lo único que estamos viendo son estertores jurídicos de quienes no están de acuerdo con la reforma. Oye, Andrés, ¿qué pasa con el INE? El INE dice, yo solamente voy a acatar suspensiones definitivas y nada más, ¿no? Y también acusan a Tadei de estar en desacato. ¿Se está banalizando la palabra desacato o cómo, qué está pasando al INE o qué se tiene que hacer para proteger al INE? Bien, el INE tiene una autoridad por encima de él. Esa autoridad se llama Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El INE solamente puede obedecer a un juez de amparo cuando ese juez de amparo le diga, págale a tu proveedor de servicios que no le has pagado. Dale derecho a un trabajador de que se defienda si lo corrieron indebidamente en un partido político y tú no le quieres pagar, etcétera. Digamos, asuntos que no tengan que ver con la materia electoral entendida en el sentido de todo lo que se hace dirigido a celebrar una elección. Por lo tanto, si un juez de amparo le dice al INE, te ordeno que suspendas, el INE no tiene por qué hacerle caso. Lo que hace el INE de manera prudente es decir, yo solamente voy a obedecer lo que me diga la sala superior. Y la sala superior, pues, les va a decir, son improcedentes en materia electoral sus amparos. Entonces, ¿qué hay que hacer para protegerlos? Pues más bien permitir que el INE siga desarrollando sus tareas y si un juez le ordena, pues entonces le doy vista al Ministerio Público, pues el Ministerio Público no va a hacer nada porque saben que los jueces están actuando en desacato de la Constitución, porque ese artículo 61 del que yo te hablaba, que establece la improcedencia del amparo en materia electoral, perdón, en materia de reformas constitucionales, también tiene otra fracción que dice, el amparo no procede en materia electoral. Entonces, por dos vías están equivocándose los jueces en queriéndole ordenar al INE y ya ha sucedido antes. Yo litigué ese asunto. Cuando un juez de distrito quiso otorgarle una suspensión a cabeza de vaca para que el INE y la sala superior le revocaran las sentencias que negaron el registro y que lo registraran como candidato a diputado. La sala superior se enojó y hasta presentó una denuncia en contra del juez de Reynosa que ordenó esto. Entonces, estos jueces lo único que están haciendo es acercarse al callejón de las denuncias si se atreven a, digamos, querer imponer su jurisdicción por encima de la jurisdicción electoral de la Sala Superior, que además, en términos de la propia reforma constitucional y de las reformas a la ley de medios de impugnación que se acaban de publicar, pues es la única competente para ver esto. Y no hay suspensión. En materia electoral no existe la suspensión por una sencilla razón. Los procesos electorales no se pueden detener porque cuando tú retrasas un proceso electoral, retrasas la renovación de los órganos constitucionales. Y si tú retrasas la renovación de un Congreso o de un Poder Ejecutivo, metes al país en un problema constitucional porque se tienen que aplicar mecanismos y protocolos constitucionales para sustituirlo. Pero esta reforma, además, estamos viviendo un momento muy histórico porque antes la materia electoral servía para renovar al Ejecutivo y al Legislativo y a partir de hace 15 días ya la materia electoral sirve para renovar a los tres poderes de la Unión. Entonces, es natural que estemos viendo estas resistencias. El INE está actuando conforme a derecho, siguiendo lo que la Constitución le ordena y lo que las leyes le ordenan. Y bueno, pues eso van a poder seguir diciendo una serie de aseveraciones en medios de comunicación,
en los medios que les prestan el megáfono, pero se está actuando conforme a la Constitución y de manera democrática. Mi querido admirado Andrés Reper, siempre es un placer de verdad platicar contigo. Igualmente, Jesús, y es interesante que haya comunicadores como tú que se preocupan porque la gente entienda estos procesos.